El pan se fue a las nubes en los primeros meses del año. Algunos dicen que es consecuencia de que falta la harina o que falta el trigo, básicamente. Otros dicen que no, que algunos están especulando. Lo cierto es que los ciudadanos comunes, los ciudadanos de a pie, estamos pagando el pan a precios casi astronómicos. Y no es un tema menor, es un tema muy sensible, porque es un artículo de primerísima necesidad. Y un artículo sensible también para la política, porque no es lo mismo que suba el precio del shampoo que suba el precio del pan. De estos temas vamos a estar hablando con Gustavo Bustamante, un empresario vinculado al sector de la industria alimenticia, después del auspicio. Auspicia este bloque Laboratorios Labimar. Más de 50 años produciendo calidad en medicamentos. www.labimar.com.ar. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bueno, gracias por invitarme. Bueno, en realidad todos tenemos claro que el pan aumentó. Lo que no tenemos claro es qué pasó y sobre todo qué va a pasar. Vamos a empezar un poco con la historia. ¿Por qué se fue a las nubes el precio del pan? ¿Qué está pasando en el precio de la harina? ¿Qué está pasando con los alimentos vinculados a los que tienen como insumo la harina, ¿no? Sí, bueno, vos sabés que en estos 10 años el precio constante de todos los productos primarios de nuestro país se han incrementado día a día. Eso depende de la demanda mundial y obviamente que nuestro país empezó a producir y ha metido todo el excedente de los cereales en otros mercados. Particularmente con el trigo, hace prácticamente 5 cosechas que el gobierno no ha tomado unas reglas claras para donde empieza la cadena, que es el productor que tiene que salir a sembrarlo. Para eso se han dado 3 cosas. En un momento, cuando se llegaba al cupo, ¿no?, del trigo que hacía falta para alimentar toda la cadena de valor, que no es solamente las panaderías, sino también las fábricas de pasta, las fábricas de galletitas, que algunas llevan sus productos al mercado interno y otras exportan. El excedente ese se empezaba a vender a países vecinos y a otras latitudes. En un momento, bueno, empezó a adquirir un precio cada vez más alto el trigo y el gobierno decidió cortar las exportaciones. Esos compromisos que cuestan años retomarlo. Brasil es uno de ellos. Brasil no tiene las 3 variedades de trigo que tiene la Argentina. Brasil sí o sí necesita comprarnos una calidad de trigo que es una calidad superior para hacer mezcla y para poder tener, ¿no es cierto?, productos panificados. Bueno, nosotros hoy llegamos a un resultado de una mala política, digamos. Esto no es nada más ni nada menos que una consecuencia de una desinteligencia del gobierno donde no dio señales claras y hoy estamos padeciendo la falta del insumo básico, que es el trigo. Se siembra menos que antes, eso está claro. Digo, más allá de que hay más consumo, sí, la siembra es menor. Sí, bueno, no solamente tuvimos una siembra menor, sino tampoco tuvo una buena cosecha, sí, ¿no? Sí, los rindes, sí, que también tienen, ¿no es cierto?, ese 10-15% de rindes según la una zona es lo que permite, ¿no?, tener otro tipo de cosechas. Y obviamente hoy llegamos a un punto límite donde el precio está aumentando día a día por una simple razón. Los molinos necesitan para funcionar, aparte de lo que es la energía, que es el producto, que es el trigo que tienen que moler. Obviamente, si el día que no están moliendo tienen la fábrica parada, eso que es lo que genera que no pueden pagar los sueldos y necesitan mover un sistema y aparte tienen compromisos de entregar ese producto. Sí, o sea, tener las máquinas paradas significa costos mayores porque son días que se pierden. Pero es decir, aumenta el precio después cuando viene el trigo, indudablemente. Por supuesto. Incluso algunos molinos aplican el sistema Fasón para usar ese momento ocioso, ¿tá?, y hacer por lo menos disminución de los costos fijos. Bueno, ¿y ahora a dónde llegamos? Que no hay trigo, ¿tá? El molino hace un par de meses necesitaba juntarse con fondos y habilitó una partida de exportación para juntarse, ¿no?, obviamente con los dólares que necesita. Y ahí es donde se encontró de que se sacó una parte. Corta, digamos, se tapó un lado y le tapó la otra. Exactamente, y hoy estamos con ese cuello de botella. ¿Por qué? Porque el stock no estaría garantizado para llegar a la próxima cosecha y todavía tenemos que pensar de que el tiempo acompañe para que la cosecha sea buena. Entonces estamos jugando prácticamente contra el reloj y obviamente eso hace que el gobierno tome medidas de la noche a la mañana, que son de muy difícil aplicación. Sí, porque además
la cosecha tiene un proceso, es decir, no podemos inventar el trigo, excepto la importación, que el gobierno por cuestiones políticas ni le hablen de importación, es decir, no piensa traer. Sí, pero aparte también acá hay cosas en las que no se dicen y hay medios que hablan más por el tema del precio del pan con los panaderos. Pero el gobierno le garantiza a industrias grandes un abastecimiento de harina, porque vamos a suponer, acá tenemos Molinos Río de la Plata que tienen grandes fábricas de pasta. Si mañana no tienen el insumo básico, tienen que echar a 500 empleados. Entonces, ¿qué va a hacer el gobierno en ese caso? En un país que ha sido o se ha destacado por la siembra de trigo y la capacidad, ¿no es cierto?, para generar ese grano. Entonces yo creo que hoy acá estamos padeciendo eso. El trigo no se encuentra, los molinos que necesitan seguir con su proceso salen a buscarlo y obviamente lo pagan más. Y eso se traduce a la hora de comercializarlo. Si yo quiero pagar los alquileres, los sueldos, los insumos y mantener mi negocio abierto, yo tengo que pagar la harina al precio que está hoy. Y hoy estamos rondando los 300 pesos. Pero también ahí hay que ser claro cuando se le habla a la gente, porque no todos hacemos con la misma harina, con las mismas margarinas. En el caso particular, las panaderías que yo asesoro usan una materia prima de una marca específica. Y usan manteca, no usan grasa. Y hay una diferencia de precio. Pero es el cliente el que decide a la hora de acercarse a nuestro negocio, porque también confía que no solamente nosotros le estamos dando un buen producto, que nosotros no usamos aditivos que son cancerígenos, porque ningún vecino va a ir a comprar un pan barato y va a tener un laboratorio en la casa para saber si ese pan no tiene bromato. Es decir, lo que vos estás diciendo es no solamente la harina incide en el costo del pan, pero digamos, es el insumo más importante, más allá de que después uses con calidad. Se ha dado vuelta. En estos últimos tiempos se ha dado. ¿Es una excusa de los panaderos que dicen que aumenta el pan por la harina o realmente o le aumentan otros costos también? Cuando aumenta la harina también aumenta otros costos. Nosotros hoy, en un momento nosotros mirábamos Buenos Aires y decíamos Buenos Aires, siempre estábamos más abajo el costo del pan que en Buenos Aires. Entonces, el gobierno está haciendo, por ejemplo, un esfuerzo extraordinario para llevar un pan a 10 pesos en Buenos Aires. Pero todos sabemos que la energía eléctrica en Buenos Aires tiene un subsidio mucho mayor que el que pagamos nosotros. Sí, pero además se dice 50 kilos por panadería, no, o sea, sí, también no 10 pesos. En realidad hay una propuesta que todavía no ha llegado al mercado. La propuesta del gobierno que ha consensuado prácticamente telefónicamente con los molinos, de los cuales los molinos algunos no han cobrado el subsidio de hace 2 años. Sí que están cobrándolos ahora, ¿eh? Yo tengo datos de molinos que lo están cobrando los subsidios. Es que si no lo cobran, los molinos se encontraron el aumento de la harina y el subsidio, se encontraron con todo junto. O sea, se encontraron con otras cosas. Los molinos de la provincia de Córdoba, para movilizar el grano y para producirlo, el gasoil ya es más caro, porque tenemos un impuesto también extra. Entonces tenemos todo lo que hace. Para amasar el pan usamos energía eléctrica, somos más caros que Buenos Aires. Para cocinar el pan usamos gas y es más caro que Buenos Aires. Para movilizar la entrega del pan, nuestro gasoil o nuestras naftas es más cara en la provincia de Córdoba que en cualquier parte del país. Entonces tenemos un costo de diferencia. Sí, además trabajamos con menos volumen. Buenos Aires es un mercado más grande, un volumen más grande. Exactamente. Ahora, Gustavo, esto, lo que vos estás, digamos, en la Argentina, el que nos está viendo, y sobre todo Doña Rosa, sabe que los precios aumentan y nunca bajan, digamos. Sí. Mucho bla bla, pero a la larga siempre terminan aumentando. ¿Cómo ves vos el precio del pan, de las pastas, de aquí en adelante? Digamos, ¿esto es un cimbronazo, un pico, va a bajar y se estabiliza? ¿Esto queda estacionado en un precio alto? ¿Cómo lo están viendo ustedes desde su sector? Nosotros ya hace 2 años que no podemos tomar una decisión concreta para los próximos 6 meses. Si uno va viendo todos los vaivenes que ha tenido las distintas medidas, ninguna dieron su resultado. Entonces no estamos manejando una información para saber lo que va a pasar en la próxima cosecha. Y obviamente ahí nosotros estamos navegando en un mar que no sabemos para dónde va. Pero a nosotros, a nuestro gremio, particularmente, el cliente nos va a castigar si nosotros estamos haciendo las cosas mal. Porque nosotros sí que no somos un monopolio que condicionamos que nos vengan a comprar. Pero hay un dato que también hay que tener en cuenta. Las grandes superficies, que tienen una capacidad de compra, una capacidad de logística y aparte tienen la industrialización que barata los costos, tienen el pan más caro que nosotros. Entonces, ¿cómo me explica usted que si una superficie que tiene muchísimos productos, que de última si no gana en el pan va a ganar en las otras cosas, tiene el pan más caro que nosotros? Acá tenemos 2 grandes superficies y la semana pasada estaba a 19 pesos. Muchos misterios acá con respecto al tema del precio del pan. Lo cierto es que, como toda la economía, vamos en el día a día, también en el pan, ¿no?
Sí, hay una cosa muy triste. Bueno, yo me dedico a lo que es el asesoramiento y el armado de industria alimenticias. Hay fábricas de medialunas congeladas, todo ese sistema que es el que se está aplicando ahora y que no saben cuándo hacer el desarrollo, porque imagínense si no consiguen el trigo. Gustavo, te agradezco mucho los conceptos y la presencia. No, muchas gracias a gracias ustedes. por venir. Nos vamos al corte. Cuando regresemos en el último bloque, estamos presentando la última revista Claves. Ya volvemos.